Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Gómez, soy el presidente de la agrupación Ángel Garma del Ateneo de Madrid. Os doy la bienvenida a este evento en el que vamos a tratar, ¿no?, en la presentación de este libro, La salud mental del varón en la cultura actual, un manual introductorio, y damos la bienvenida en la mesa a Rafael Whitley, por otro lado también Robert Whitley, a Mario Aguiló, a Teresa Jiménez, va a estar con nosotros Manuel Esber también, está dirigiendo la mesa, y también Belén Rico, la presidenta ejecutiva de la agrupación Ángel Garma, para ayudar luego en la moderación. La agrupación Ángel Garma del Ateneo, para los que no lo sepáis, se constituyó hace 5 años, es una agrupación psicoanalítica que trabajamos en el Ateneo en coordinación con la sección de Psicología y Ciencias de la Salud, y estamos abiertos a distintos eventos a los que, por supuesto, os invitamos y que figuran en la web del Ateneo, y también a la presentación de libros, como es el caso de hoy. Dicho esto, pues voy a pasar la palabra a Manuel Esber y vamos a comenzar el evento. Manuel, cuando quieras, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Y lamentamos que ha habido un problema con el sistema del propio Ateneo, de manera que vamos a estar solo los aquí presentes. Todos los que se habían conectado para participar por Zoom, pues no van a poder. Lo que haremos es que, afortunadamente, Jesús Muñoz ha venido, va a grabar el acto y le pasaremos después el vídeo a todos, lo cual es un mal menor. Bueno, vamos a ver. Robert Whitley nos entrega para su publicación un trabajo serio y exhaustivo sobre la salud mental de los hombres en la sociedad de hoy. Estamos ante una obra muy necesaria y de gran actualidad. Necesaria porque, frente a la considerable atención que recibe la mujer en todas las facetas habidas y por haber, los hombres carecemos de recibir atención institucional. Los varones sufren en la actualidad una aluvión de prejuicios, propuestas ideológicas descalificatorias y con frecuencia hasta condenas, con consecuencias muy graves para los propios hombres, para sus mujeres también, porque si falla el hombre, falla la mujer, y últimamente para la familia y para la propia sociedad. Este libro, que retrata la situación real de los varones, es oportuno, necesario y de actualidad, porque una sociedad no puede mantenerse estable ni se sostiene cuando la mitad de sus miembros son mirados como sospechosos debido a su sexo y son atacados, reducidos a la categoría de ciudadanos de segunda. Simática es una editorial técnica de psicología al servicio de facilitar a la sociedad en general y especialmente a los profesionales de la salud mental libros y cursos que sean científicos y que no estén afectados por modas o tendencias ideológicas. La política y la sociedad entera, para funcionar, necesitan basarse en propuestas científicas rigurosas que se sometan a un solo valor, como es la verdad, para describir los hechos sin distorsionarlos, comprenderlos cabalmente y proponer soluciones que sean realmente eficaces y que generen bienestar en la sociedad. En la sociedad actual, la ciencia brilla por su ausencia. La ciencia humana. Pues los políticos ignoran a los científicos y legislan desde una ignorancia prepotente. Los profesionales, en nuestro caso especialmente los comprometidos con la salud mental, debemos defender nuestro campo de investigación y acción, defenderlo de injerencias externas, y debemos elevar nuestra voz para que la sociedad nos escuche. Para ello es crucial que se organicen debates serios entre los profesionales de distintas tendencias teóricas y que los distintos estamentos sociales conozcan estos debates y sus conclusiones. Este libro contiene análisis y propuestas de solución
y debería poderse contrastar con otros análisis y otras propuestas, pues las verdades en el terreno social se construyen por el contraste entre diferentes teorías y diferentes enfoques. Por eso el pensamiento único y la pretensión de que haya un pensamiento políticamente correcto amordaza el desarrollo de la ciencia y paraliza la evolución de la sociedad. En este sentido, el actual malestar que sufren los varones y por ende las mujeres y también las familias no debe comprenderse aislado, sino que hay que verlo en consonancia con muchos otros malestares que aquejan también a la sociedad actual, siendo los más cercanos al tema que nos ocupa el crecimiento y mayor tolerancia ante la pedofilia, la hipersexualización de la infancia, los fenómenos trans promovidos y banalizados por los medios sociales, etc. Entonces yo quiero terminar dejando una pregunta en el aire. ¿Estas tropelías disfuncionales que alteran el normal funcionamiento de la sociedad son procesos casuales? ¿Son desarrollos naturales? ¿O por el contrario responden a alguna planificación previa? Tema que cada uno tendrá que plantearse. No quiero enrollarme más, como presentando desde la editorial este nuevo libro, y voy a dar la palabra inmediatamente a nuestra prologuista, la doctora Teresa Jiménez Barbat, ex eurodiputada y escritora. No, toma con este mismo. Hola, buenas tardes. Soy todo lo que he dicho y no es doctora. Pero bueno, a ver, vale. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de estar esta tarde por varios motivos. El más importante, por mi amigo Robert Willing. Yo conocí a Robert precisamente cuando en el Parlamento Europeo pusimos en marcha una plataforma que se llama Euromind, que lo que quería, y sigue queriendo porque está activa, es precisamente facilitar con estudios, con eventos, información a los políticos para que las políticas, como acaba de decir mi amigo, estén basadas en la ciencia. No solamente hablamos de ciencias duras, la energía nuclear, el tema de la salud sexual del varón o de la salud mental o lo que sea. O sea, hay muchas cuestiones que la verdad es que la ciencia pues se deja de lado. A mí un tema que me interesaba mucho precisamente era todo lo que tiene que ver con las dinámicas sexuales, porque son debates que, como acaba de decir también mi amigo, están lastradas por el fenómeno trans que ha mencionado, pero bueno, ahora no entraremos en esto. Están lastrados por la ignorancia, por la superstición, por la pseudociencia. A mí me habían hablado de Robert, porque era un experto en salud masculina y sobre todo pues todas las cuestiones que tienen que ver también con el suicidio masculino, que es una lacra terrible. Y en aquel momento yo quería poner en marcha una conferencia que se iba a llamar Mujeres Fuertes, Hombres Frágiles. Y bueno, que fue un evento muy, muy importante. Contamos con Susan Pinker, que estábamos hablando ahora de ella, de la psicóloga Susan Pinker, que habló de las diferencias biológicas en el comportamiento de los hombres y de las mujeres. Tuvimos, no sé si te acordarás, a una neurocientífica holandesa, un nombre muy complicado, Céline Exema, sí, que ella había hecho un trabajo fascinante sobre con diferentes mujeres embarazadas, las fue siguiendo durante el embarazo y haciéndoles estudios craneales para ver cómo se iba modulando el cerebro realmente de cara al bebé que iban a nacer. O sea, fue realmente un acto muy importante. Y Robert pues le puso la guinda final con la cuestión del suicidio masculino, que es tan importante. Con estas conferencias pues yo hablé de nacionalismo, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia,
La verdad es que yo llegué al Parlamento Europeo con una gran ilusión. Yo pensaba que iba pues, a un mundo más abierto, más liberal que España, donde se podía hablar de todo, y realmente pues no fue así. O sea, el mismo acto este que estoy hablando de mujeres fuertes, hombres frágiles, tuve muchos problemas. Con el de nacionalismos tuve un montón de problemas también. Uno que tuvimos sobre energía nuclear, bueno, ahora todo el mundo lo está aceptando, pero también fue bastante problemático. Pero sobre todo uno de los últimos que hice sobre la temática masculina, que además tenía el título tan atrevido, Violencia contra el hombre en la pareja. Bueno, este fue toda la prensa, bueno, pues sí, me busqué bastantes problemas en el Parlamento con estos actos. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, pues porque el tema del hombre es políticamente incorrecto y lo es en todas partes. Y esto es una cosa muy difícil de comprender, porque además hay muchos hombres que están colaborando con esto. O sea, parece ser que hay hombres que no les importa ser estigmatizados, señalados, que se hable de masculinidades tóxicas. Y luego también hay muchas mujeres que están en esto, que son feministas radicales, que hablan de esta manera, pero tienen parejas a las que quieren, tienen padres. Oh, no, mi padre no era machista. Bueno, tienen hijos que se van a encontrar con un montón de problemas simplemente por ser hombres. O sea, que esto es una cosa que no se puede entender. Así que, bueno, estoy, como digo, muy contenta de estar aquí. Hacía tiempo que no veía a Robert. Creo que la última vez fue en Montreal, porque me invitó a un acto sobre precisamente violencia doméstica. Sí, que es un acto muy interesante en la Universidad McGill. Y bueno, otro motivo es porque es un libro de la editorial Simática, que es una editorial muy importante, que tiene libros como La deshumanización del varón, que es un libro clave. Y yo creo que ya con el libro este y con el de Robert, la verdad es que hay dos perlas importantes en este editorial. Y luego también estoy contenta de estar en el Ateneo porque, bueno, en la campaña de UPyD, que yo me presenté por UPyD en las elecciones europeas, 2 actos los hicimos aquí y uno de Euromind con Steven Pinker también lo hicimos así. Lo hicimos aquí, en la sala grande. Bueno, pues nada, pues con todos estos motivos que tengo, pues muchas gracias por venir y vamos a pasar la palabra. ¿A quién se la pasa? Sí, pasamos la palabra a Mario Aguiló. Quiero decir que Mario Aguiló ha sido un protagonista fundamental para la elaboración de este libro. Primero, por su intensa motivación. La editorial tiene muchos proyectos pendientes y a veces unos y otros se estorban. La insistencia de Mario en sacar adelante este proyecto ha sido fundamental para llevarlo a cabo. Estamos trabajando desde el año 17, cuando Teresa nos convocó en el Parlamento de Bruselas en Euromind, y desde entonces Mario ha sido la pieza clave y yo desde aquí públicamente quiero agradecerle su trabajo, que ha consistido básicamente en 3 facetas. Primero, la coordinación con el autor Robert Whitley. Después, la traducción de los textos, que ha sido un trabajo ímprobo y magnífico. Y finalmente ha hecho una aportación de 100 y pico páginas que están en el libro al comienzo sobre qué pasa en la situación de los hombres en las sociedades hispanohablantes. Es doctor en Ciencias Sociales y sin más le doy ya la palabra, esperando que tengas, vamos a ver por la hora que es, 20 minutos. Vamos a intentarlo. Pero bueno, adelante, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los asistentes por venir. En primer lugar, me parece que no va esto. No, tocan. ¿Hola? Sí. Gracias a todos por haber venido esta tarde de viernes. Bueno, yo tenía preparado el texto para intentar adaptarme bien a los tiempos. Entonces lo voy a leer tal cual. Me presentaré, bueno, me han presentado, soy Mario Aguiló, soy de formación académica, doctor en Ciencias Sociales y el coordinador, como ha dicho Manuel, autor del capítulo de la introducción del libro y de la traducción del texto de Rob del inglés al español. Decirles que esta obra editorial, recién salida al mercado desde la imprenta, aparece después de un largo periodo de 5 años, desde la idea inicial del proyecto hasta ese momento preciso, hasta este momento donde culmina nuestro trabajo, un momento de celebración y ofrecimiento de esta obra al lector que pueda estar interesado en ella.
Por cuestiones editoriales y personales, esta obra, auspiciada originariamente por Semática Editorial, ha sido publicada primeramente en inglés bajo la editorial Springer a finales del 2021 y ahora aparece en español bajo el sello de Semática. También ha aparecido recientemente en francés y Rob va a hacer la presentación, me parece que en París, en el mes de julio, de la edición en francés, ¿no? Sí, claro. O sea que y aparte también está en idioma alemán, en principio traducida, ¿no? O sea que va a estar en inglés, en español, en francés y en alemán. La idea original y la semilla del libro surge, tal como se explica en el mismo libro, de una presentación en el Parlamento Europeo de Bruselas, organizada por la en aquel entonces eurodiputada del grupo ALDE, Teresa Jiménez Barbat, que ya lo han comentado, a quien tenemos el placer de tener aquí presente. Pues claro. Teresa fue el alma mater del proyecto Euromind, como ha dicho, una iniciativa gestada por ella en el seno del Parlamento Europeo, con la misión y vocación de ser un enlace entre la ciencia y las decisiones políticas, una tribuna para propiciar el diálogo entre aquellas sobre fronteras del conocimiento y con potencial para transformar la sociedad. Euromind se creó como un foro de encuentros permanente sobre ciencia y humanismo. Sobre todo la palabra humanismo yo creo que es importante también recalcarla, ¿no? Más allá de las ideologías, ¿no? Un proyecto tan fascinante como arduo en la labor de conjugar armónicamente ciencia y política. Esto es muy difícil, como también ha comentado Manuel antes, ¿no? Una de las sesiones que organizó Teresa y su equipo asistente, a quien recordamos también con afecto, Eduardo Zugasti y Roger Corcho, fue una sesión monográfica bajo el sugerente título Mujeres fuertes, hombres frágiles, como ha dicho Teresa. A esa sesión acudimos invitados por ella a través del enlace de nuestra colega Antonia Carrasco, que por razones familiares hoy no puede acudir aquí, y acudimos todo un grupo heterogéneo de ciudadanos de este país, interesados e implicados en la cuestión, criminólogos, juristas, periodistas y representantes del mundo asociativo. Bueno, a Teresa le tenemos que agradecer varias cosas. Primeramente, su arrojo en el tratamiento público de una cuestión que no está nada de moda, que ha pasado a ser controvertida y que no tiene subvenciones de género. Aquí tampoco en Canadá, al parecer, ¿no? Ni en otros países. Pese a ser un tema también de género desde un punto de vista inclusivo, o sea, salud mental del varón, ¿no? Las cuestiones relacionadas con el varón, cuestiones sociales. La vulnerabilidad masculina, en tanto que al igual que la mujer, el niño o el anciano es un ser mortal, doliente en esta aventura siempre arriesgada de la vida. En segundo lugar, agradecer a Teresa por haber procurado y producido aquella iniciativa suya, el estímulo y la chispa para lanzarnos y aventurarnos en este proyecto editorial, que es un viaje a través de la investigación y el conocimiento humano, y en cuya maleta de ese viaje cognitivo traemos de vuelta lo que ahora ponemos a disposición del lector interesado en lo que se expone en el libro. Bien, es muy difícil resumir en pocas palabras y pocos minutos las 640 páginas de las que consta el libro finalmente, que lo tienen allí en la entrada los que lo quieran mirar, ojear, incluso comprar. Como todos los libros, lo mejor es hacerse con él y dedicarle un tiempo de nuestras vidas a que nos cuente y nos muestre él mismo su contenido. Como decía antes, este libro es fruto de aquella sesión monográfica en Bruselas, de este proyecto Euromind, recién llegada la primavera, en marzo de 2017. En aquel día, que se recuerda con aprecio, existieron 3 magníficas ponencias, que también ha comentado Teresa, acerca de las diferencias biológicas y sociales entre sexos, una de las cuales fue la del doctor Robert Wilde, que también ha sido citado por Teresa. La presentación de Robert en aquel día, y a la cual nos ceñimos en nuestro caso, constituyó toda una disertación magistral que nos ofreció, está en internet por cierto, que nos ofreció datos acerca de una contingencia grave de salud mental en el caso específico del varón, bajo el título Suicide in Men, a Pan-National Epidemic, el suicidio en el varón, una epidemia pannacional. La cuestión del suicidio humano, del poner fin voluntariamente a la existencia, ha sido tratado ancestralmente por diversas disciplinas como la filosofía, la sociología, la psicología o la antropología. Durkheim, ya en el siglo XIX, trató el fenómeno que sugiere aparentemente un acto puramente personal, el del suicidio, resultado de una profunda infelicidad del individuo. Sin embargo, Durkheim ya señaló en aquel entonces, el siglo XIX, que los factores sociales tienen una influencia decisiva en el comportamiento autolítico. También Albert Camus, filósofo y premio Nobel de Literatura, ya señaló en su ensayo El mito de Sísifo que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y este es el suicidio. Por su parte, Ramón Andrés
en su ensayo Semper Dolens, Historia del suicidio en Occidente, un magnífico libro también, trata de forma muy rigurosa y profunda la cuestión ahondando en los aspectos sociales del desencadenante, más allá de la consideración de la psiquiatría en las últimas décadas como mera patología mental. El suicidio en el varón es una de las cuestiones donde existe una mayor incidencia, con gran diferencia frente a personas del sexo femenino. 75% de los casos, 3 de cada 4 son de hombres, y es un dato uniforme en las sociedades occidentales. Detrás de esa punta de iceberg, la punta visible del problema, existen toda una serie de situaciones y contingencias asociadas también al sexo biológico. Y detrás del fenómeno trágico del suicidio, como acción humana extrema, encontramos subyacente nuestra condición como seres humanos, nuestra fragilidad existencial. Y es también ahí donde encontramos la clave y el eje de este libro. El estudio de los determinantes y rasgos específicos de la vulnerabilidad del varón en relación a los aspectos sociales y culturales como factores exógenos, externos, que se interrelacionan con su psiquismo interior. En la parte que corresponde a mi autoría, la introducción, como ha explicado Manuel, se describen algunas cuestiones de entorno sociocultural y político que hemos creído que era interesante tratar en el libro. En esta parte introductoria se tratan aspectos como la génesis del libro, su contexto sociocultural, algunos antecedentes que se consideran que han contribuido al desprestigio social del varón y la masculinidad en los últimos tiempos. Las cuestiones del varón no están de moda. Ahora está de moda pues la mujer, las cuestiones de la mujer en general. No dan dinero, las cuestiones del varón, no tienen subvenciones ni apenas voz en los medios de comunicación. Y cuando hay voz es justamente para criminalizarlo muchas veces, ¿no? Y esto afecta no solamente porque uno sea del género masculino, del sexo masculino, sino porque uno también tiene compañeros, tiene amigos, tiene sus abuelos, sus padres. Y igual que si fuera algo contra la mujer, pues no tendría su madre, su hermana, y también afectaría, ¿no? En la introducción, como decíamos, tratamos acerca de esas cuestiones que identifican una vulnerabilidad específica del varón en determinados ámbitos de la sociedad, como el maltrato social, especialmente el institucional, las dificultades en el reconocimiento de los típicos específicos de violencia contra el varón por el hecho de serlo, al igual que puede suceder con la mujer, y que estamos constantemente bombardeados por el mass media en este último caso. Y respecto de estos, en algunos momentos se tiene la sensación de volver a aquella España negra de la lóbrega revista de sucesos que algunos se acordarán, los más mayores, que se llamaba El Caso, en el que nada más salían que crímenes, asesinatos, etcétera, parricidios, etcétera, que ahora ya no se puede ni decir parricidio, una palabra o suicidio, se ha casi como borrado del uso, digamos, habitual. Hay que decir violencia de género. ¿Ven? Y siempre de forma simétrica, estos sucesos, atendiendo oportunísticamente a esa ley de la variabilidad del comportamiento masculino, es una ley biológica, respecto a sus casos extremos, una ley científica, por lo tanto, casos extremos y soslayando los casos de victimización del varón. Asimismo, también se trata en la parte introductoria sobre la simetría en las denominadas leyes de género, y del enfoque o perspectiva de género como disrupción respecto al principio de igualdad, el derecho de género o la degeneración del derecho, podríamos decir, ¿no? El derecho de género o la degeneración del derecho, tal como se habla, por ejemplo, ahora en los libros sobre la época nazi, ¿no? Que se habla del derecho degenerado, y un libro de Marcial Pons muy interesante. Pero en aquella época, por ejemplo, yo recuerdo grandes juristas como Carl Schmitt, que luego tuvieron la suerte de ser denostados porque querían ser más nazis, que los miembros del Partido Nacional Obrero del Trabajo alemán, el NSDAP, pues que fue denostado porque le vieron que era un señor oportunista, quería llegar al ministro de Justicia, y tuvo esta suerte de que entonces el que defendía el derecho del Führer, derecho de Adolf Hitler, de una persona, pues luego cuando vino la democracia, mejor dicho, cuando perdió la guerra Alemania, este señor pues fue llamado a construir la ley fundamental de Bonn, la constitución, digamos, alemana, como gran jurista, ¿no? Bueno, esa suerte que tuvo de ser denostado por los propios nazis, por ser o querer ser demasiado nazi. Asimismo, también se trata en la parte introductoria, esto ya lo he dicho, perdón, el término perspectiva de género como la mirada, benevolente y sobreprotectora a las mujeres y desconsiderada e incluso cruel con los hombres. Ese hacer de la fragilidad y la vulnerabilidad humana un asunto de género, es decir, de mujeres y solo de mujeres,
es no solo un despropósito, sino que podría verse incluso como un verdadero ejercicio quijotesco de la hipótesis de la caballerosidad, que también habla Robb, ¿no? En inglés es chivalry hypothesis, ¿no? Esa actitud de generosidad e indulgencia hacia las mujeres, mientras que el trato hacia los hombres es severo, punitivo e implacable. El libro pone de manifiesto y denuncia ese vector dominante en las sociedades occidentales de hoy, que indica y retroalimenta un déficit de cohesión social, sobre todo, ¿no? Detrás de esto no es porque sea a favor de la mujer ni del hombre, sino porque detrás ya se está viendo que hay enfrentamiento en varias categorías, digamos, sociales, ¿no? Un déficit de cohesión social y que promueve el conflicto social mediante el nefasto y lamentable enfrentamiento entre sexos, del cual viene sacando partido a río revuelto, ganancia de pescadores, como se dice, diferentes colectivos. Entre otros, de esos colectivos, algunos políticos, bastantes políticos, medios de comunicación y abogados de malas prácticas en el uso sistemático de la denuncia instrumental para el lucro propio, correlativamente a la devastación familiar de parejas e infancias. Es realmente una vergüenza lo que está sucediendo, y aquí hay alguna persona entre el público que puede conocer bien cómo ciertos abogados pues, se dedican a chantajear y a extorsionar en el tema de con las separaciones con hijos, ¿no? El libro intenta hacer visible muchas de las problemáticas del varón mediante datos objetivos, pero también lanza propuestas de mejora, en el tratamiento de los problemas de salud mental del varón, en los que incide negativamente el entorno social, pudiendo contribuir a su deterioro. La naturaleza humana, capaz de grandes proezas y grandes barbaries, de grandes solidaridades y fraternidades, y también de grandes persecuciones entre distintos grupos sociales a lo largo de toda su historia, tal como dijo Walter Benjamin, el filósofo alemán, suicidado por agentes del nazismo en territorio español en 1940, en Portbou, al cual recomiendo a los que puedan asistir al memorial que hay en Portbou de este hecho, digamos, del suicidio de Walter Benjamin. No sé si Teresa lo conoce, pero es precioso. Memorial que hay justamente sobre el mar. Es muy bonito, está por internet, se encuentra. Todo documento Walter Benjamin decía que todo documento de la cultura es también documento de la barbarie. Y esta afirmación, fruto del devenir histórico, requiere una especial atención y precaución en el devenir social y político actual. La deshumanización del varón, título de una obra de Daniel Jiménez, que también ha citado Teresa, magnífica obra, publicada también la primera edición por Sistemática Editorial, percute sobre él como individuo, sobre el varón, sumándose como factor de riesgo en la contribución a un eventual deterioro de su salud mental. El hombre maltratado sigue constituyendo un tabú social frente al mito de la masculinidad hegemónica, mito anacrónico y caduco en sociedades occidentales hace ya muchas décadas, pero que en los últimos tiempos vuelve con mayor fuerza. El negacionismo de la vulnerabilidad masculina constituye, además de una estigmatización y maltrato social, todo un bucle machista, podríamos llamarle, yo por lo menos lo denomino así, un bucle machista o retromachismo, o tal vez mejor, porque el nombre de machismo, más bien, digamos, yo creo que se debe aplicar a los animales, ¿no? Las personas podemos hablar de sexismo, yo creo que habría que empezar a hablar de sexismo, ¿no? Que no es inventar ninguna palabra, sino que recuperarla. Podríamos llamar bucle sexista o retrosexismo, que se retroalimenta en tanto que de forma implícita reafirma y sigue apelando al estereotipo del hombre duro, selvático, testosterónico, de conducta animal. Incluso en el Parlamento, ¿no? Hace unos tiempos era la testosterona salía, ¿no? En voz de unos y de otros, ¿no? De conducta animal, el hombre, y sentimientos e instintos primarios, cuasi un indigente moral. Un estereotipo instrumentalizado y llevado interesadamente por el paroxismo político de la izquierda, pero asumido y replicado también como estrategia electoral por la derecha. No sea acaso que fueran a perder votos. Otro aspecto de desconsideración social hacia el varón son los movimientos sociales de las nuevas masculinidades, cuyo objeto en el fondo es la pretensión de una transformación antropológica de la masculinidad, recurriendo a menudo a invocar rasgos y valores más o menos feminizantes. Estos movimientos suelen mantener una visión muy negativa del varón, convirtiendo el vilipendiar al varón como un signo de estatus individual y de masculinidad civilizada. En este país hemos pasado de situaciones muy poco dignas, como cuando una mujer, ancestralmente, muchos años atrás, décadas, por el mero hecho de serlo, para abrir una cuenta bancaria, debía mostrar el consentimiento escrito de su marido. En los últimos tiempos hemos pasado a crear por los legisladores desde el Parlamento el derecho de autor
aplicable en juzgados especiales prohibidos por la propia Constitución española, solo para juzgar a varones heterosexuales en sus relaciones y dificultades afectivas y familiares con mujeres. Una verdadera atrocidad, ¿no? Hombres y mujeres, mujeres y hombres, tenemos muchas cuestiones en común, seres humanos, y también notables diferencias de diverso tipo, entre ellas las biológicas. Pero justamente esa diferencia la podemos ver como una amenaza, según nuestra mirada particular de cada uno, o bien como una riqueza, tal como entraña toda diversidad. Estas diferencias muchas veces hace que nos cueste entendernos, cuando tal vez lo que debiéramos centrarnos es en reconocer las diferencias, comprendernos, disculparnos y, si es posible, incluso estimarnos. Yo creo que es lo ideal, ¿no? Y ahora es nada más denunciarnos, en fin. No se precisa de políticos legisladores que en su creciente afán por regular todo, incluso se introduzcan en nuestros hogares con aquel lema de lo personal es político, los años 60, ¿no? De la revolución de mayo del 68, de esas cosas, desafiando los valores familiares por ser la familia también un lugar de refugio y contrapoder frente a la deriva de un Estado omnipresente, absolutista y paratotalitario, cercano al de la premonitoria novela de George Orwell. No se necesitan adalides de enfrentamientos, sino líderes, representantes políticos con verdadera autoridad moral que nos posibiliten la convivencia y la tolerancia. Sería bueno que la memoria histórica tan cacareada nos ayudara a no crear nuevos bandos, ni bandas, ni nuevos muros entre ciudadanos. He dicho muros, ¿no? Es lo que ahora se intenta crear, muros desde el Parlamento, se está diciendo esto, ¿no? Español, desde a poca distancia de aquí. Sino aprender de nuestra reciente historia y guerra civil, un país de los que más guerras civiles hemos tenido del mundo, a no cometer, se ve que tampoco nos entendemos muy bien siempre, ¿no? Porque es la historia, ¿no? No solo la guerra civil, sino las anteriores que han habido guerras civiles, ¿no? Carlistas, etcétera, ¿no? Olvidadas ya, porque hace tantos años, ¿no? Guerra civil, a no cometer de nuevo los errores del pasado y a justificar lo injustificable. La paulatina desaparición de nuestros abuelos y padres que vivieron aquella contienda de barbarie, de la guerra civil, de muerte, heridos, de posguerra, de hambre y devastación humana, cuyo relato directo ha venido siendo un factor para la tolerancia hasta no hace mucho, es tal vez uno de los factores de la situación de crispación sociopolítica actual, la desmemoria del ser humano. Para el filósofo Miguel Ángel Quintana, el victimismo actual de determinados colectivos sociales esconde la contradicción de exhibir la debilidad propia para no hacerse cargo de la inherente fragilidad de todos los seres humanos, es decir, de la de todos los demás. Ello constituye una especie, según dice Miguel Ángel Quintana, una especie de elitismo inverso o sociedad de castas, al revés. Sociedad de castas al revés, donde el hecho de haber padecido un daño, discriminación o estigma social anterior reemplazaría las ventajas de la cuna. De este modo se sublima y transforma una presunta debilidad en una fortaleza identitaria que a la vez constituye una muralla que se interpone entre el colectivo, otrora dañado y discriminado, y ahora supercompensado mediante el privilegio y los otros, el resto de la sociedad. El oxímoron, por ejemplo, de la disminución, la discriminación positiva, ¿no? Que nos trajo el señor Zapatero hace unos años, 2004. Antes no sé, yo por lo menos no había escuchado hablar de discriminación positiva. Pues un oxímoron, una contradicción en el léxico, ¿no? Se podría encontrar demasiados ejemplos de esa exclusión social de vulnerabilidad del varón, pero hay algunos ejemplos especialmente sintomáticos y paradigmáticos. En el plan de prevención del suicidio diseñado por la Comunidad Valenciana, en el año 17, se excluyó de los grupos de riesgo aquel colectivo poblacional que más índice de suicidios presenta. Estadísticamente una cifra en torno al 75%, que ya hemos dicho. Este plan sociosanitario fue auspiciado y realizado bajo la máxima autoridad política sanitaria por parte de quien al cabo de unos meses sería nombrada ministra de Sanidad, la señora Carmen Montón. El poner etiquetas de vulnerabilidad equivale a poner etiquetas de abandono y maltrato social a los colectivos excluidos. Contra el mito del hombre que reprime a sus sentimientos, agreste y falta de sensibilidad, encontramos todas las formas de expresión de tantos siglos de la historia del arte, yo creo que no hay que olvidar, ¿no? Y la literatura universal, salidas de su mente y su espíritu, las canciones de amor, de la pérdida de la mujer amada, del amor cortés de los trovadores en el medievo, el amor intenso y desesperadamente romántico del joven Werther, descrito por Goethe, o el intenso romanticismo de los poemas de Becker.
¿no? En aquello de poesía eres tú y todas aquellas cosas, ¿no? El valor de la amistad leal entre los hombres, la camaradería, los grandes actos de rescate, arriesgando la propia vida por salvar la vida de otra persona. De hecho, la actual crítica desde el feminismo radical al amor romántico puede también verse como expresión de una época donde la lealtad y el compromiso ético y moral ha dejado de ser un valor esencial, buscando en la pareja únicamente el bienestar propio a ultranza. Me convienes en tanto en cuanto me aportas beneficios, el tratamiento de las relaciones de pareja como un bien de consumo más, que se agota con el tiempo. Ante todo, este es un libro con un propósito firme, poner de manifiesto las grandes carencias que los varones presentan tanto en su asistencia sociosanitaria como en su consideración de vulnerabilidad, como todo ser humano. Más allá de esto, pretende aportar al acervo científico un granito de arena para contribuir a ayudar a disolver el enfrentamiento entre sexos, ayudar a disolver las creencias producto de la ideología y el dogmatismo sectario, y navegar en las aguas claras de la evidencia científica rigurosa, siempre sometida esta por principio a su cuestionamiento y revisión. Bueno, el doctor Wilday es docente en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad McGill de Montreal, en Canadá, así como investigador del Douglas Mental Health University Institute. El doctor Wheeler les va a hablar ahora, a continuación, sobre la salud mental del varón, mediante una presentación gráfica, no sé si está disponible, finalmente, que ha preparado específicamente para esta sesión y, por tanto, para ustedes. Hay que decir que, en lo personal, que Rob, como prefiere que le llamen, es británico, nacido en la isla de Jersey, y tiene una especial sensibilidad por la cultura hispánica, teniendo una importante conexión científica y profesional con el ámbito geográfico hispanoamericano. Esto lo ha llevado a interesarse por nuestra cultura en general y, además de España, ha estado en Chile, en México, en Cuba y en Colombia. A la presentación de nuestro libro. Estoy muy encantado de estar aquí. También pido su comprensión por mi español. Aprendí español hace muchos años en México, pero he olvidado mucho. Entonces espero que me entiendan. Si es difícil, la mayor parte de la información la pueden encontrar aquí en mi PowerPoint. Aquí ustedes pueden verme en el Paso de Cortés, donde Hernán Cortés pasó a sus conquistadores hace muchos años. Un lugar muy histórico. Pero mucho ha cambiado para los hombres en España, en México y los otros lugares desde entonces, como se explica en mi libro. Para empezar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este libro. Mario, Manuel y Teresa, gracias por todo. Esta ha sido una de las colaboraciones más importantes en mi vida. Tengo mucha suerte de conoceros ustedes. De nada. Ahora vamos al libro. Se llama La salud mental del varón, aspectos socioculturales en el mundo actual. Puede ver la portada del libro ahí. El libro contiene 640 páginas y es publicado por Psimática. Hay 10 capítulos divididos en dos partes. La primera parte tiene capítulos dedicados al suicidio masculino, los trastornos por consumo de sustancias, la depresión masculina y otros problemas de salud mental. La segunda parte tiene capítulos sobre la educación, el empleo y la familia, centradas en su influencia en la salud mental de los hombres. El libro se concentra en los países occidentales, con una introducción de 100 páginas sobre la situación en España, escritos por Mario. También hay un prólogo escrito por Teresa. A este momento, quiero ser sincero y decir que no soy un experto en la situación de España. Sin embargo, he mirado las cifras y son muy similares a las de la Reino Unido, los Estados Unidos y el Canadá también.
Por lo tanto, estoy seguro que las causas y las consecuencias de los problemas de la salud mental de los hombres son similares entre estos países. En el libro hay algunas cifras bien conocidas que voy a mostrar en esta presentación. Primero, los hombres representan las 3/4 partes de todos los suicidios en España y el resto del mundo también. Este importante tema es el primer capítulo del libro, donde hablo de factores de riesgo y estrategias de prevención eficaz también. Aquí podemos ver tasas más elevadas entre los hombres entre 30 y 60 años. Esto es muy importante, porque mucha gente piensa que los jóvenes tienen las tasas más elevadas. Sin embargo, en realidad, las tasas más elevadas son las personas de mediana edad, que a veces son olvidan en la investigación sobre salud mental y en la sociedad en su conjunto también. Los hombres también son muchos más propensos a consumir sustancias legales e ilegales. De hecho, los hombres representan aproximadamente 75% de todos los casos de trastorno por consumo de sustancias. Yo llamo en mi libro suicidio lento, porque los comportamientos a veces contribuyen a una muerte temprana por ellos hombres. Uno de los capítulos de mi libro está dedicado a esta cuestión. Aquí podemos observar que los varones tienen tasas mucho más altas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad en comparación con las mujeres. Sostengo que esto está relacionado con los cambios en el sistema educativo. Al menos en Canadá se ha reformado para ser mucho menos agradable para los niños enérgicos. Por ejemplo, menos tiempo se dedicó a la carpintería, la metalería, los deportes, las actividades al aire libre y los recreos. Esto significa que los chicos enérgicos no pueden gastar su energía. En su lugar, se les pone una etiqueta y se les administra medicación que puede tener efectos secundarios peligrosos. Uno de los capítulos de mi libro está dedicado a esta cuestión. También hay una sobrerepresentación masculina en otras variables que pueden afectar negativamente a la salud mental. Por ejemplo, el abandono escolar. También dedicó un capítulo del libro a este tema. De hecho, el abandono escolar es un factor de riesgo para muchos problemas de salud mental, como el suicidio y el consumo de sustancias. Una vez más, esto podría estar relacionado con los cambios en el sistema educativo, al menos en Canadá. Uno de los temas principales de mi libro es el aislamiento social. Puede afectar a soledad otra vez. Puede afectar a hombres de todas las edades, especialmente solteros, divorciados, desempleados, jubilados o varones fuera del sistema educativo. El aislamiento social es un factor de riesgo para el suicidio, el consumo de sustancias y la depresión. Y podemos ver que las tasas son especialmente altas en los hombres mayores aquí. Aquí podemos ver que los hombres en España y en toda Europa son mucho menos propensos a la utilización de los servicios de salud mental en comparación con las mujeres. En mi libro hay un capítulo dedicado a este tema. Sostengo que los hombres a veces prefieren tratamientos alternativos, como las terapias al aire libre, terapias de ejercicio
y el apoyo entre pares. Sin embargo, el sistema de salud mental no propone suficientes opciones. De hecho, la atención se centra principalmente en frente a las terapias de conversación o la medicación. Voy a volver sobre este tema más adelante esta noche. Y mi última gráfica analiza la esperanza de vida, que es considerablemente menor en los hombres que en las mujeres. Esto podría deberse a la intersección de todos los factores mencionados que aumentan el riesgo entre muchos hombres. En otras palabras, los hombres tienen muchas dificultades en la sociedad que pueden afectar negativamente a su salud mental. En la base de estas dificultades hay dolor, sufrimiento y angustia. Esto puede contribuir a altas tasas de suicidio y consumo de sustancias y TDAH. En este punto, me gustaría decir que las mujeres como grupo también tienen muchas dificultades en la sociedad, claro, que pueden afectar a su salud mental. Sin embargo, ya existen muchos libros y muchos escritos sobre esta cuestión de la salud mental de las mujeres. Mientras, los problemas en los que se enfrentan los hombres están poco reconocidos. Por esta razón, escribe el libro. Uno de los puntos clave del libro es que los enfoques existentes sobre la salud mental de los hombres han fracasado. De hecho, sostengo que necesitamos un cambio de paradigma en este campo de estudio. Los enfoques existentes, la masculinidad. Voy a hablar sobre la masculinidad. Muchos de los enfoques que existen sobre la salud mental de los hombres son unidimensionales. Se centran únicamente en el concepto de masculinidad, que se critica, por ejemplo, el discurso sobre la masculinidad tóxica. Estos enfoques a veces culpan y estigmatizan a los hombres con problemas de salud mental. En segundo lugar, los enfoques existentes al contexto social. Estos enfoques suelen ser simplistas y carecen de empatía. También ignoran el difícil contexto social en el que viven muchos hombres. Por ejemplo, las experiencias negativas de los hombres divorciados, desempleados, militares veteranos con trastorno de estrés postraumático, etc. Tres, los enfoques existentes, falta de soluciones. Estos enfoques no proponen soluciones adecuadas, en lugar de tomar una única solución válida para todos los casos. No discuten ni reconocen las diferentes vías de recuperación, más allá de la medicación y las terapias de conversación, ni los fallos sistemáticos del sistema de salud ya mencionado. Mi libro propone un nuevo enfoque, un examen más amplio del contexto social y de las tendencias sociales que afectan a la salud mental de los hombres. Esto incluye examinar el sistema educativo, las cuestiones laborales y el sistema jurídico. Un nuevo enfoque, las transiciones vitales difíciles. Mi libro aborda el papel de las transiciones difíciles que pueden afectar a la salud mental de los hombres. Esto incluye el divorcio, la pérdida del empleo, el abandono escolar, las lesiones y accidentes o la salida del ejército.
un nuevo enfoque más diversidad y aprovecha la masculinidad tradicional. Muchas investigaciones demuestran que las actividades masculinas tradicionales es buena para la salud mental. Por ejemplo, el trabajo, el ejercicio, el matrimonio solidario, hacer cosas, pescar con amigos, ayudar a otras personas, etc. Pero el sistema de salud mental no siempre fomenta o aprovecha estas actividades. Entonces, propone más diversidad y mayores posibilidades de elección en el sistema de salud. Argumento por especial atención a los programas orientados a los hombres, como empleo con apoyo, las terapias al aire libre, el apoyo entre pares y programas de ejercicio. Aquí tiene una foto de las terapias al aire libre. Esta terapia permite a los hombres reunirse durante una semana o quizás más tiempo para aprender cosas nuevas como camping, pesca, hacer cosas, construcción de refugios, etc. Esta es una actividad de grupo con otros hombres en el espíritu de camaradería. También les permite a ellos enseñar a otros estas competencias. De esta forma, construyen amistades, apoyo y nuevas habilidades. Las nuevas investigaciones muestran que pueden ser muy útiles para muchos hombres en sus diferentes etapas, como los adolescentes, los hombres mayores y los veteranos militares. Hablo de estos programas en mi libro. En estas fotos vemos el apoyo entre pares. Muchas investigaciones demuestran que los grupos de apoyo entre pares y las actividades de apoyo entre pares pueden ser muy útiles para la salud mental de los hombres. De nuevo, estos son lugares donde los hombres pueden aprender, enseñar y conectarse con otros en una situación similar. Pueden ser especialmente útiles para los hombres que experimentan transiciones difíciles, por ejemplo el divorcio, la pérdida del trabajo o la salida del ejército. Voy a mencionar los cobertizos para hombres, o en inglés mensheds. Estos programas son muy interesantes. Son edificios donde los hombres jubilados, por ejemplo, que estén solos y aislados, pueden ir a hacer carpintería, metalistería, jardinería, cocina y otras actividades conjuntas. Las investigaciones demuestran que pueden ayudar a reducir el aislamiento social y mejorar la salud mental. Una cosa que es común entre estos enfoques es que suelen aplicarse fuera del sistema oficial de salud mental. Es mi última slide. La conclusión del libro es necesario un enfoque múltiple centrado en examinar el contexto social y los determinantes sociales de la salud mental masculina, adoptar un enfoque basado en los puntos fuertes, aprovechar la masculinidad tradicional y más opciones para los hombres, incluyendo el apoyo a programas innovadores. Gracias de nuevo por venir. Claro, hay más detalles disponibles en el libro. Aquí están mis datos de contacto. Espero con interés cualquier pregunta o preguntas. Gracias. Bueno, Rob, muchísimas gracias por tu exposición. Nos queda tiempo para hacer un poco de coloquio con los presentes. Antes voy a hacer una cuña publicitaria. El libro se puede conseguir aquí, en presencia. Tenemos a nuestro distribuidor que tiene ejemplares. Podéis comprarlo, los va a firmar el autor, como es tradicional y clásico en las presentaciones de libros cuando se hacen presenciales.
Vamos a enviar el vídeo a todos los asistentes por Zoom que no han podido acompañarnos, pero que van a recibir toda la información que estamos teniendo esta tarde. Entonces, aparte de aquí, para comprar el libro, estando en España, lo mejor es directamente al distribuidor. www.librospremisa.com. Directamente el distribuidor recibe todos los datos del comprador y le envía el libro. Estando fuera de España, el libro se debe conseguir conectando por correo electrónico con la editorial. ¿Por qué? Porque la editorial tiene 10 imprentas en 10 países distintos, hispanohablantes. Entonces, si nos pide el libro un comprador de uno de estos países, lo vamos a imprimir en su país con unos gastos de envío muy reducidos. Por lo tanto, es la manera mejor. Por lo tanto, hay que escribir un correo a admin, como administración acabado en la N de Navarra, admin@psimatica.com, y hacemos un tratamiento personalizado para cada comprador. Dicho esto, creo que hay que dar la palabra al público, que podáis intervenir con toda libertad. Se han hablado de muchos temas y hay muchos otros temas que son interesantes en relación con estos temas tan injundiosos, tan complicados. Supremamente interesante, nos pone a reflexionar en un tema que yo misma nunca había tomado en cuenta. Pero lo que más me llama la atención es que siempre pensamos que el único hombre que se retira es el que se pensiona, que no lo tienes como esa posibilidad. O sea, nunca pensamos que en muchísimas más circunstancias siempre creemos que es el malo del divorcio, él no siente nada, que es el malo de todas las situaciones, y que solo se deprime para la pensión. ¿Por qué no mencionas entre todas las situaciones cuando el hombre se retira, que es cuando uno ve que al dejar de aportar viene una depresión? Puedo dar una respuesta. Hay mucha información en el libro de este sujeto. Sin embargo, en la presentación sí no hay mucha información en el libro. El libro es 600 páginas. Hay muchas refranes. Necesita comprar el libro. Hola. Yo quisiera saber si hay algún estudio o encuesta sobre qué cantidad de gente piensa que está discriminado como hombre. Si hay algún estudio, alguna encuesta, de alguna manera, algún dato sobre esto. Sí, no sé, pienso no hay investigaciones con este sujeto. No, pienso al menos los gobiernos no quieren la información, gobiernos, gracias. No quieren la información. Prefieren no saberlo. Buenas tardes. En España actualmente se sabe que hay 4.000 suicidios al año y acabo de enterarme de que el 75% son hombres. La pregunta es si los hombres que se suicidan, que son 3.000, son todos por fragilidad masculina y por estigmatización o por otras causas. Sí, no hay muchos factores de riesgos para el suicidio masculino. No hay solamente un factor de riesgos. Es siempre una intersección de muchos factores de riesgos, biológicos, psicológicos, sociales. Pero en mi libro hay muchas más informaciones de los otros también. Buenas tardes, quería hacer una puntualización, que Mario creo que conoce el dato. En el año 2015 tuvimos una reunión en el Ministerio de Justicia y se nos advirtió en aquella época que el 72% de los suicidios de hombres en España estaban debidos a procesos de violencia de género, hombres denunciados,
hablamos del 72% del total, y procesos abusivos de separación donde al hombre se le deja prácticamente sin casa, sin hijos y la indigencia económica, si le sirve un poco de referencia. Sí, well, it's not only a question really. Sí, en relación a la cifra, son 4.000, hay un suicidio. Si esa cifra, pues en otros países es la misma, porque aquí en España, como se sale al exterior, hay bares, pues claro, si no hubiera bares, pues igual la cifra aumentaba un montón, ¿no? No hace falta los círculos que tienen en otros países. Entonces, las cifras son similares a otros países. No, de hecho, aislamiento social, es un factor de riesgo. Aquí en mi PowerPoint estoy sorprendido porque hay muchos aislamiento social los hombres aquí en España en la edad muy bien, la edad media. Sí, es un problema muy importante. Sí, hay muchos bares, muchos restaurantes aquí en España, pero hay muchos hombres que no tienen dinero, no tienen amigos que son jubilados. Sí, es un problema. Mon próximo libro será a propósito de aislamiento social y la soledad, porque es un importante problema. Entonces no sé si se ha dado esta cifra, pero en el tiempo ha habido una variación en el número de suicidios de hombres. ¿A 40, 50 años era igual o ha cambiado? Hay un cambio muy importante a los años 2012, la crisis financiera al mundo. Crisis financiera, sí. Después hay una aumentación del aumento del suicidio masculino. Después de la crisis, esta stabilización, sí. Claro, sí, después, sí, adelante. 60s, 70s was decreasing until maybe you can say it was decreasing until the global financial crisis or stable. Yeah, but before were minus than now. Yeah, before it was lower, yeah. No, que dice que sí, que antes era más baja la incidencia de suicidios que ahora. No, ha ido aumentando, al revés, ha ido aumentando. Antes era más baja la incidencia de suicidios. Sí, que pegó un salto. Lo que pasa que hubo, sí, con el tema de la crisis financiera y económica, que hubo un entorno también de más, bueno, de ruinas financieras, etcétera, pues eso ha aumentado también el índice de suicidios, dice. Sí, dice que más o menos a partir de los años 80 es cuando empiezan a haber datos, que antes a nivel estadístico pues no había tanta información. Antes la sociedad era más religiosa y eso también hacía como un freno, break. It was very stigmatized, so it wasn't recorded as a suicide. Sí, que, bueno, que se registraba como accidente muchos suicidios porque era un estigma. Sí. Entonces los datos son un poco difíciles. Exacto. También la fidelidad de los datos, aparte de que había pocos datos, la fidelidad de esos datos, ¿no? No es como ahora que hay un control estadístico, toda una cantidad de personas que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística. La información es mucho más superior que antes, ¿no? A nivel de datos. Dice que después probablemente, dice como hipótesis, que después de Franco
del periodo de cabo del franquismo, pues seguramente la información es más confiable también. No sabemos. Buenas tardes, muchas gracias. Me llama la atención el término recuperar la masculinidad tradicional. ¿Podría explicar un poquito en qué consiste? Lo digo porque en estos momentos que estamos viviendo en la sociedad hay muchos hombres que en la crisis precisamente de relación con la mujer y todo lo que significa también la violencia machista y de género, hay muchos hombres que están creando talleres para crear esas nuevas masculinidades, para relacionarnos en mucha mejor relación con las mujeres. No, pero no es eso. Pero es otra cosa. Están insistiendo aquí. Bueno, es que hablan de una masculinidad tradicional. Yo quería que me lo explicara. Esa es la pregunta. Sí, ¿A qué claro. la masculinidad tradicional? Okay, gracias. Es una buena cuestión. Para mí es las cosas que los hombres fueron tradicionalidad en la sociedad, trabajar, matrimonio, hacer cosas como yo dicen, hacer refugios, la jardinería, la metalastería. Sí, gracias. Por los servicios en el militar, por ejemplo, por los ejercicios ser activo en la sociedad. La cuestión es cuál es la masculinidad, cuál es vive no masculinidad, es descansar a la casa, jugar video games, juegos videos en la mesa, en la casa de los parents, los social media. Maybe you can explain it. I'm saying that it's much better than sitting at home playing computer games, social media. That's not traditional. Yeah, es un poco complicado. A ver, por la suerte es que he leído el libro. A ver, lo que él no se refiere a ese tipo de talleres. Él está hablando de lo que los hombres han sentido orgullosos de hacer toda la vida. A ver, mucho del fracaso o del índice de suicidio viene de que la crisis también de los trabajos manuales y de toda la vida, o sea, el campo, la carpintería, todas esas cosas que eran más masculinas, que luego pues también con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues están arrinconando una serie de cosas que los hombres se han especializado, entre comillas, pero durante milenios. Entonces, por eso se crean estos talleres, que es un tema muy interesante, esos los talleres. O sea, jubilados, divorciados que están como perdidos, van a este tipo de talleres donde fabrican cosas, muebles, hablan con los compañeros, hacen, no sé, se van al campo a caminar, ese tipo de cosas pues que les gusta a los hombres. He recuperado un poco esto. A través de la acción. Es mío, gracias. Es un libro, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, en esta misma línea me gustaría hacer un pequeño comentario. Yo diría que lo que hay que hacer con los hombres es no estigmatizarlos, no atacarlos, no criticarlos por ser hombres, dejarlos que desarrollen de una manera natural su personalidad. Eso hace que los hombres funcionen en su mayor parte con toda normalidad. Cuando estamos hablando del machismo y estamos hablando de hombres depredadores, no estamos hablando de los hombres en general. Estamos hablando de lo que desde la clínica llamaríamos casos clínicos, que tienen pues desajustes, hombres desajustados hay, igual que hay mujeres desajustadas. En la sociedad hay gente que se desajusta, que tiene problemas de inmadurez, problemas de crecimiento, problemas a lo largo de la vida. Lo que no podemos hacer es tomar
a los hombres que son abusadores como un caso general de todos los hombres, porque la mayoría de los hombres somos gente que colaboramos muy bien con las mujeres, que las cuidamos, que las amamos, que las admiramos en todos sus valores, de la misma manera que las mujeres normales también quieren a los hombres, los admiran y hay una complementación perfecta entre ambos sexos. O sea que hay que tener en cuenta que la supuesta guerra de sexos es algo artificial, es algo impuesto deliberadamente para crear conflicto. Entonces, tengamos en cuenta que la masculinidad tradicional es lo que todos sabemos que es la masculinidad, igual que la feminidad tradicional. A mí me parece llamativo tener que explicar qué es la masculinidad tradicional. Yo diría que es los hombres dedicándose a vivir, que hacen, construyen, protegen, cuidan, aman, se ríen, se divierten, colaboran entre ellos y llevan adelante la sociedad. Eso es la masculinidad tradicional y no hay que darle vueltas. Ahora, cuando hay talleres, como comentaba Teresa, como ha comentado Rob, se trata de casos de recuperación de esa masculinidad cuando se ha perdido, pero se ha perdido por problemas de negación de la propia naturaleza masculina. Entonces, igual que hay tratamientos de recuperación de personas que han perdido su equilibrio psicológico normal. Bueno, ¿quién tiene la palabra ahora? Yo quiero felicitar doblemente a Rob, que uno tiene tendencia a llamarle Rob Whiteley, pero no, es Whitley, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, esa es la primera felicitación por la exposición, que para mí es novedosa, soy un poco laico, y luego he quedado sorprendidísimo por cómo un error puede llevar a un acierto. Le corrigieron en un momento cuando dijo la criseria, ¿no? Que es una palabra, un elogismo fantástico. Es la crisis más la miseria, que fue lo que nos pasó. O sea que yo voy si me permite, y no hay copyright, a tener ese neologismo, que es, no diría que es precioso, pero es por lo menos atrayente. Criseria. Muy bien. Dicho esto, mejor también por poner las cosas en aguas más tranquilas, me ha sorprendido algo, que salvo esta vecina que tengo delante, no sé su nombre, señora, usted hizo una pequeña intervención, digamos, suave, feminista, pero aquí que hay paridad, he visto que tiene un público rendido, es decir, que las señoras no ha habido yo no lo he oído por lo menos, ningún argumento, ninguna objeción, ninguna protesta, y abajo, querido Manuel, yo me esperaba encontrar pancartas, antidisturbios, pero esto más bien parece una especie de secta muy, como diría yo, muy entrañable, a la que me uno y procuraré seguir asistiendo, porque ha sido un acto para mí muy ilustrador, muy importante, y voy a perder ese complejo de homo predator por el hombre, como decías aquí, desajustado. Muchas gracias. Muy bien. Aquí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido muy interesante. Creo que habría tres cuestiones a plantear. La primera de ellas, que surgía como una de las dudas, bueno, yo participé en uno de los estudios que analizaba la evolución espaciotemporal del suicidio en España en los últimos 20 años. Entonces, bueno, surgía un poco la duda de si había aumentado o reducido. En relación con esto, si analizamos una serie histórica desde los 50 hasta el presente, efectivamente uno de los problemas es la calidad de los registros. Que no se pueden hacer buenas comparaciones porque o bien no se registraba y hay un factor de confusión especialmente entre el franquismo y la llegada de la democracia. Entonces no se puede comparar bien en los últimos años. Lo que se ha visto
desde los 90 hasta el presente es que se ha producido una cierta reducción y luego ha oscilado y más o menos se ha estancado en los dos sexos. Eso sería la primera. La segunda cuestión sería que, que creo que una cosa de las más que yo rescato de la presentación tiene que ver con el análisis de la salud mental del hombre desde una perspectiva de los determinantes sociales de la salud y desde la multicausalidad y la complejidad. Desde ese punto de vista, los estudios que tenemos en nuestro contexto lo que plantean es que los factores que están más relacionados con el riesgo de suicidio y el riesgo de muerte por suicidio en España serían fundamentalmente cuestiones relativas a la pobreza, es decir, la clase social. También hay una perspectiva regional, hay un gap muy importante entre las ciudades y el medio rural en relación con los suicidios. Por ejemplo, sabía que las zonas donde más suicidio hay serían las zonas rurales de Galicia, Asturias, León y también en España y Andalucía. Entonces, bueno, aparte de esta cuestión, pues efectivamente en la muerte por suicidio hay un sesgo de género, es decir, los hombres mueren más, pero también es muy interesante que hicimos otro estudio que analiza digamos, los intentos de suicidio y con bases de datos de atención primaria. Y un poco lo que se ve allí es que en realidad la muerte por suicidio es mayor en hombres, pero los intentos de suicidio son mayores en mujeres. Y bueno, y también está el elemento de que el acceso a medios de alta letalidad es lo que también está más relacionado con la muerte consumada por suicidio. Entonces, bueno, en realidad el elemento interesante, ¿no?, que yo creo que trae la charla y que un poco yo extraería sería que si tenemos que entender fenómenos tan complejos como la salud mental de las poblaciones y el suicidio, que al final, pues bueno, lo que sabemos del suicidio es que es una cosa muy compleja, afectada por muchas razones, y también se comentaba antes que un dato del Ministerio de Justicia que no está refrendado ni existe en la bibliografía en España, que es que los suicidios tengan que ver con cuestiones relacionadas con las acusaciones de malos tratos o con procesos judiciales. Esto la bibliografía científica en salud mental en España no lo refrenda, que yo sepa no hay ningún tipo de datos del Consejo General del Poder Judicial o el Ministerio de Justicia que diga esto. Entonces, bueno, también creo que es importante, digamos, ser verídicos y fieles con estas cuestiones. Fundamentalmente lo que nos diría esto es que tanto la salud mental de los hombres como las mujeres están afectadas por problemas muy diversos, fundamentalmente por cuestiones como la clase social, donde uno vive. Y bueno, yo creo que precisamente es lo que nos trae Rob, lo cual me chocaba un poco porque quizá en el planteamiento de la charla, a mí un poco lo que me quedaba, que no creo que sea para nada lo que se plantea, ¿no?, o que uno podría pensar que uno de los problemas fundamentales de los hombres en la actualidad tiene que ver con el señalamiento de los hombres. Bueno, yo creo que precisamente el marco que traes es que hay cosas mucho más complejas en relación a la clase social, medio rural, urbano, pobreza, aislamiento, y que esas cuestiones se tienen que abordar, y yo creo que es lo que trae de riqueza este libro. Y bueno, quizás otra parte que surgía en el debate, que tiene que ver con el hecho de que el hombre tenga problemas de salud mental relacionados con que sea señalado por ser hombre, me parece que sería un poco el argumento que más flojea, pero no creo que sea lo que plantea el libro, sino que tiene que ver más con la presentación y algunos elementos del debate. Y bueno, quería lanzar esto para poder reflexionar. Bueno, mientras le explican a Rob de qué trata tu pregunta, un breve comentario. ¿Se lo puedo traducir? Un breve comentario clínico. Yo tengo un paciente guardia civil, que tiene la custodia exclusiva de su niño pequeño, que además tiene una enfermedad grave. Y cuando la madre tiene las vacaciones de verano, se lleva al niño y se lo lleva fuera de Madrid, donde ella procede. No voy a decir dónde para no identificar el caso. Entonces él, con el acta judicial y notarial de paternidad exclusiva, va a recuperar a su hijo y no lo consigue, porque le dicen, no, es que si la madre no le deja, no se lo podemos dar. Oiga, que tengo la exclusiva. No, lo sentimos muchísimo. Tuvo que denunciar al colegio, tuvo que denunciar a la delegación educativa de esa región, tuvo que denunciar a la policía municipal de ese lugar porque no le ayudaban. Y todos decían, si la madre no lo deja,
lo sentimos mucho, pero señor, usted no se puede llevar a su hijo. Lo digo como un caso bastante paradigmático de qué está pasando en concreto en la sociedad actual. Este señor no ha podido a día de hoy recuperar a su hijo. Y yo, clínicamente, le tengo que impedir que se suicide. Porque el grado de desesperación que puede llegar a tener le lleva directamente a tirarse por la ventana. Porque no puede más. Se ha gastado el dinero en juicios, en abogados. Se ha quedado sin dinero, sin hijo y en un estado de sufrimiento que le lleva a suicidarse. Entonces, esto está pasando, y está pasando en muchos casos. Sí, me ha apuntado. Gracias por la cuestión de Manuel. Bueno, Rob comenta que no es en sí la pobreza en sí, sino que es la pérdida de un estándar previo de vida y la calidad de vida. Si estás casado y trabajando y te divorcias o te quedas sin trabajo, tú pierdes tú te vuelves vulnerable. Y por otra parte hay estudios perfectamente incluso en Estados Unidos, porque no solamente de España esto, hay estudios digamos como los de Hala, por ejemplo, recuerdo, y ahora están en el libro incluso, si le interesan, 2005-2007 creo que incluso hay estudios que indican que ante, por ejemplo, lo que afecta, uno de los puntos que afecta muchísimo es la pérdida de los hijos en las separaciones matrimoniales. Porque, hablando un poco de sexismo, sí que aún, bueno, en este país la custodia compartida no existe. En este país existe custodia compartida cuando en este caso la madre, porque hay ese sesgo, digamos, de que la madre es la que ha de cuidar y el padre traer el dinero. Esto aún existe. Entonces, cuando sí que hay acuerdo, digamos que no es contencioso judicial por la custodia, en ese caso sí que hay custodia compartida. Pero en los casos en que un padre, por ejemplo, un varón, se enfrenta a la custodia de su hijo en igualdad, tiene las de perder. Me parece que es no recuerdo si un 24%, un caso de cada 4. Cuando la custodia compartida, si lo que queremos es igualdad, debería ser el 50%, ¿no? En principio. Ya digo, hay estudios incluso que en Estados Unidos, el de Hala, si tienen interés luego se los podemos mirar, que reducen el índice de suicidios desde aquellos estados, en la Federación de Estados, aquellos estados que tienen diferentes leyes en Estados Unidos, ¿no? Pues que han aplicado la custodia compartida, share custody, ha disminuido el grado de suicidios, por ejemplo. O sea, de esto hay bastante. Y también recuerdo un autor que se llama Koposowa, que es americano también, tiene estudios sobre esto. Yo le recomiendo también que nos puede mirar. Es decir, un poco estamos de acuerdo que la pobreza, la dificultad en la vida afecta, ¿no? Y puede llevar al suicidio. Lo que pasa es que a veces la pobreza te viene justamente de la separación matrimonial en el caso del hombre. Porque si has de pagar una pensión y te quedas sin piso para mantener a los hijos, esto, o sea, primero que no es igualdad. Y segundo, que hay personas que se han suicidado. Yo recuerdo aquí casos, Jesús lo conoce mejor que yo. Recuerdo ahora, me viene a la mente el caso de de Carlos Molero, en Alicante, hacia el 2014. Recuerdo el caso de un hombre que se quemó a lo bonzo en Jaén en el 2017, creo que fue, que es Alejandro Hidalgo, ¿vale? Que hay fotos en internet en él en la UCI, porque ya no aguantaba tantas denuncias. Sobre el tema del Consejo General del Poder Judicial habría mucho que hablar. Son datos gubernamentales de entrada, ¿vale? Son datos cribados. A ver, es que, mire, en cualquier tema, como en el seguro, por ejemplo, en temas de seguro de robo, por ejemplo, el fraude existe. Entonces, pensar que en una separación matrimonial, no porque hombres o mujeres seamos mejores o peores, si tú tienes más cartas, digamos, para jugar, cartas marcadas, para ganar esa partida, estamos hablando de una separación que, más allá de los hijos, hay todas unas prebendas económicas. Entonces, claro, lógico es que hayan denuncias falsas, es que es normal. Lo que no es normal es considerar que lo que puede suceder no existe. Y que los datos del 0,01, no sé cuántos, ¿no? de casos, esto es insostenible porque no se da ningún tipo de seguro. Lo primero de todo, quería agradecer por esta charla tan interesante. Thank you very much for your amazing lecture. It was groundbreaking. Bueno, y dicho todo eso, también les quería dar unos cuantos datos relacionados con todo esto. Que hace poco el CIS publicó que el 44% de hombres encuestados han considerado que las políticas de igualdad de todo esto han ido demasiado lejos y han llegado a discriminar a los hombres. Y bueno, y creo que eso es algo que también
hay que pensar al respecto. Y al mismo tiempo, la más reciente reforma de la Constitución, que se votó en el Congreso de los Diputados, precisamente contemplaba, al cambiar el término disminuido por persona con discapacidad, también buscó centrarse en que quiso exponer que las mujeres y los niños sean las personas como con más atención, de nuevo dejando de lado al hombre. Así que por eso les quería plantear eso, para que lo hablemos al respecto, porque bueno, yo creo que es al final el término de la cuestión. Ese olvidar al hombre, olvidar, digamos, la masculinidad, convertirla en un defecto en lugar de una virtud, o algo que es natural, propio al ser humano, y bueno, y era pues sacar esos temas a colación. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por las ponencias de todas las personas, han sido francamente interesantes, didácticas y sobre todo de actualidad. Pido permiso a la mesa también porque voy a establecer unos conceptos que ya previamente los expliqué en otras conferencias, pero habida cuenta de la similitud, de la conexión que hay entre ambas conferencias, salud mental en agrupación Ángel Garma y otra. Empezaré de lo general a lo particular, desde un punto de vista estrictamente jurídico, filosófico y sociológico. Desde un punto de vista jurídico ya establecí y dije en una conferencia de más aquí en esta casa que cómo es posible que semánticamente o no, sencillamente morfológicamente, se haya olvidado la segunda parte de la oración gramatical. Todos somos iguales. No, mire usted, le hablo como jurista. Todos somos iguales ante la ley, pero lo que hay que discernir es si biológica y antropológicamente somos iguales, el varón y la mujer. Si tenemos la misma sensibilidad, el mismo funcionamiento orgánico y la misma visión, atención, cosmológica y cosmovisión, que es diametralmente opuesta, en virtud de una abstracción mental. Lo digo porque estoy estudiando la abstracción mental. Punto 1. Jurídicamente. Punto 2. Estamos hablando de que el hombre, vamos a citar a mi querido, ustedes lo conocen, el psiquiatra humanista Viktor Frankl. El hombre ha perdido un proyecto de vida. Hoy en día. No tiene lo que dije también, la procrastinación, palabra que últimamente estoy de acuerdo y lo dije, se está poniendo, no voy a decir de moda, pero sí, por lo menos ya no suena raro. El hombre a perder el proyecto de vida que en un momento estuvo en la mujer, en lo femenino, no encuentra ámbito donde hacer pie. Y es víctima y a la vez sujeto de lo que el filósofo Zygmunt Bauman, ya lo expliqué también, vosotros lo habéis oído, la sociedad líquida. ¿Escucháis bien? Sí. Los que estamos traduciendo. Es claro, sí. Entonces, está dentro de esa sociedad líquida. No tiene asidero, no tiene proyecto y aparte tiene las drogas, sí, claro. Y las drogas de cualquier forma, sexo, drogas duras, publicidad, ocio, etc. Es decir, está en un magma que no hace pie. Esta es mi consideración que la someto a ustedes. Es un statement. Yeah, it's a good statement, sí. De hecho, en el comentarle que en el libro también se habla de Viktor Frankl, justamente en los términos que usted dice, ¿no? El propósito vital, este libro conocido que no recuerdo el nombre ahora. El hombre en busca de sentido, exacto. Este libro, y también de Bauman, por ejemplo, Sociedad líquida de Bauman, o El amor líquido, de estos. En el libro se habla también. Es coincidente además con lo que usted dice. Maybe you can say that there's un tema del libro es emptiness. El vacío. El vacío en los hombres, sí. Sí, ahora es con el teléfono, el video, sí, por las jóvenes en particular. Sí, es un tema del libro. No, esta intervención mía es muy vacío. Se trata de, no sé si lo he entendido bien, cuando se hablaba del consumo de anfetaminas, cannabis, alcohol, hablando de muertes debidas a diferentes causas. No sé si he entendido que el consumo de estos estupefacientes es una de ellas y de ahí se derivan los que se ha venido a llamar suicidios.
porque si la respuesta es afirmativa, me parece que es un poco arriesgado el atribuir al consumo de estos estupefacientes el suicidio. Entiendo que el suicidio es un acto deliberado de quererse quitar la vida. Sin embargo, el alcoholismo, aunque conduzca a terminar con su propia existencia, lo mismo que el consumo de esos otros estupefacientes, no es, en principio, desde mi punto de vista, el objetivo de ese consumo. El alcohólico, el que fuma tal o cual droga, pues lo que quiere es beneficiarse de los efectos favorables y del deleite que supone, pero que me imagino que al menos en todos los casos se puede objetar, no es el suicidio lo que persigue. Entonces, como no sé si lo he entendido bien, le pregunto si está atribuyéndose a esos consumos el índice de los suicidios que hemos estado viendo en pantalla y de ellos nos ha hablado. Muchas gracias. Ya, sí, gracias, sí, yo comprendo. En la base de estas dificultades hay dolor, sufrimiento y angustia. Pues la razón, la gente consume sustancias. Para mí es la verdad, es un dolor muy dificultad para los hombres consumir sustancias para pasar como la vacío, hay una vacío, hay un sufrimiento. Claro, por eso la gente toma las sustancias porque hay un sufrimiento, es muchas razones. Sí. Quiere decir que la sustancia no sería en sí la causa, sino que la situación personal y social es la que te puede llevar, la que te lleva a la adicción, sobre todo en el caso de los hombres. Bueno, es lo que los estudios lo indican, ¿no? Y que es lo que ya ese vacío existencial, que decíamos antes también, es lo que lleva a las drogas, y las drogas puede que sea el desencadenante final, pero en el fondo la raíz del problema y de esa muerte, ese suicidio, no es la droga, sino que es el suicidio, es ese vacío existencial previo, ¿no? Y las investigaciones muestran que los hombres que consumen sustancias es más alta, el riesgo más alto es desempleados, los hombres sin familia, los hombres divorciados, hay mucho dolor por ellos, sufrimiento. Los hombres, aislamiento social, soledad, es mucho más consumo de sustancias también. Para mí, en el libro, el tema del libro es el vacío. El vacío. El vacío, sí. Para muchos hombres hay un vacío. Hablando de vacío, la idea que se tiene andando por la calle, la idea que se tiene del suicidio, la primera idea que se tiene, pues está asociada al tirarse por la ventana, pegarse un tiro, cosas así, ¿verdad? Pero no el poder tomar unas copas de vino y luego otras, y además de eso caer en el vicio de repetirlo tanto que acaba uno muriendo. No se inició el proceso del consumo de una bebida ni de un cannabis con el propósito de morirse dentro de 6 meses, 8 meses o un año. Se suele entender, por lo menos a mí me pasa, que se quiere suicidar, lo quiere hacer ya. Se cuelga de una cuerda esta tarde y nos informamos de ello. O se tira por un hueco de ascensor. Pero insisto, el hecho de tomar alcohol o tomar alguna anfetamina, etcétera, a mí me parece que no necesariamente se asocia a que quiere suicidarse. Porque el suicidio no solo es que dice lo contrario. Es que dice lo contrario.
Muchas gracias, excelente su presentación. Quería hacerle una pregunta. ¿Esa incidencia tan alta de suicidios en los hombres, qué hipótesis tiene usted? Porque supongo yo, pienso yo que es una postura del hombre que se le ha asignado por los siglos de ser la persona resistente, la persona que tiene que manejar todas las situaciones y ser el que fuerte de todas las circunstancias, y por eso cuando sucede una situación compleja la persona tiene muchísima más fragilidad, mientras que la mujer tenemos más capacidad de resiliencia por la misma sociedad que nos acompaña. Al hombre lo discriminan inmediatamente. No sé si puede ser esa la causa. Sí, claro, sí. De acuerdo, sí. Es, as Teresa said, we evolved in a certain way for men to be in a certain manner of being, to be active, to be fathers, to be husbands, to be doing things, and we're not doing that anymore. Sí, el no poder desarrollarse, le dice el varón, el hombre, en sus capacidades habituales como padre, pues ese tipo de cuestiones es lo que sí es la pérdida de estos roles, de alguna forma, que él siempre ha tenido, pues es lo que también es lo que lleva en parte al suicidio. Que es un poco lo que usted estaba diciendo, de alguna forma, ¿no? Esa pérdida de valores, ¿no? de la masculinidad tradicional en el buen sentido. Porque ella se refería a que las mujeres igual tienen otro tipo de apoyos sociales, pues a su familia, tienen más facilidad en tener amigas, grupos de amigos, ¿no? Y los hombres, pues quizá por socialmente o por su propia también tendencias naturales tienden más a aislarse, ¿no? Hay una cuestión a ese respecto que dice Daniel Jiménez en su libro, que dice que se acusa también al hombre de esto, de no saberse comunicar, que se te quita la vida porque no se comunica, porque se aísla. Y Daniel Jiménez lo que dice es que también habría que ver si porque realmente se le escucha al hombre, es como un círculo vicioso, ¿no? Si hay capacidad de escucha, como se le supone al hombre toda esa fortaleza, que no debe quejarse justamente, que no puede llorar, pues tampoco se le escucha desde los servicios sociosanitarios, por ejemplo, como se debería, ¿no? No solamente que él no hable, que no se comunique, así como la mujer, sí que esa comunicación pues también le ayuda, esa descarga, incluso psicológica, pues el hombre como dice, bueno, sí, es que él mismo, por su carácter, tiende a no comunicarse bien, pero porque a lo mejor tampoco, cuando se queja, se le escucha, ¿no? Se le desconsidera porque, bueno, tú eres hombre, tienes que ser así, no tienes que llorar, todas las cosas, ¿no? También esa teoría que me parece interesante, ¿no? Esa falta de escucha hacia el varón, hacia lo masculino. De hecho, sabemos que muchos hombres que van a denunciar a la comisaría que son maltratados reciben un trato bastante lamentable. Muchos policías les dicen, anda, vete para tu casa y déjate de tonterías, porque además si denuncias, tu expareja va a contradenunciar contra ti y llevas las de perder. Entonces se generan unos estados de impotencia donde el intento de defenderse resulta frustrado y finalmente esa agresividad sana de defenderse acaba volviéndose en contra y es donde se producen los intentos autolíticos. De inmediato o a cámara lenta, porque también puede ocurrir que entonces el hombre se dé a la bebida, se dé a una serie de conductas que son autodeteriorantes. Pero estamos siempre en casos donde la agresividad sana y natural que tendría que salir fuera para poderse defender no encuentra canales y acaba volviéndose en contra.
brevemente porque ya el auditorio está un poco... muchísimas gracias por la presentación, ha sido súper interesante. Mi pregunta es muy sencilla y es la siguiente, desde el absoluto desconocimiento, pero tengo la sensación de que esta ideología nace en Norteamérica, en Canadá, ¿no? Viene del mundo anglosajón. ¿Hasta qué punto la hemos importado aquí y hasta qué punto la hemos mal digerido aquí? Su opinión. La ideología de, digamos, la satanización de la conducta masculina. Sí, en las universidades de Estados Unidos. Talking about the ideology of gender. Sí, claro, sí. Sí, es la ideología de género, sí, claro, nace en los Estados Unidos. No, como yo dice, no soy experto de la situación en España. No sé, la ideología aquí es muy fuerte. Probablemente Bueno, sí, nace esta ideología viene sobre todo de las universidades norteamericanas, de Canadá, Estados Unidos, y bueno, pues ha importado aquí también en España y en Europa en general. Esto sí. Y en el libro también se habla de esto, también se habla de esta cuestión, ¿no? Y esto aparte es retomado por los políticos, que todo ese tipo de ideologías que van medrando, que van cuajando, pues entonces las retoman para arrojarlas como boomerang, ¿no? Y bueno, por todo el tema luego de votos y toda esta cuestión, ¿no? Incluso se achaca a varios factores de la desechabilidad masculina, del varón o de la masculinidad tóxica, también bueno, a la filosofía, digamos, posmoderna, en los años 60, esto viene también de ahí, tiene un caldo de cultivo. E incluso lo más ancestral, lo más anterior, bueno, una de las teorías, porque esto es difícil concretar cuáles las causas, que son varias, aparte de la caída del muro de Berlín, cuando se cae el Estado, digamos, soviético, pues ese polo que había, digamos, los partidos, digamos, socialdemócratas y de izquierdas, se quedan vacíos de ideología. Es decir, lo que era siempre los partidos de izquierdas, su ideología básica era la ideología marxista, la lucha de clases, el obrero contra el empresario, la lucha de clases. Cuando ya esto cae digamos, el bloque soviético, que es el que sustentaba esta parte, ¿no? esta ideología, digamos, político-económica, es cuando ya pasa al poder global del capitalismo, entonces ya no hay esa tensión, ¿no? Y entonces cuando se tienen que reinventar estos movimientos de izquierda, buscando otros polos de enfrentamiento, porque la izquierda el partido es ¿no? La derecha es conservadora, la izquierda se supone que es lo que se llama progresista, ¿no? Como si a alguien no le gustara el progreso, ¿no? De izquierdas o de derechas, ¿no? Entonces, claro, pues buscan, incluso recuperando filósofos como Marcuse, ¿no? Otros puntos de conflictividad social. Uno de ellos es el tema de los sexos, ¿no? De la lucha entre sexos, ¿no? Se sigue buscando porque en la conflictividad y en la conflictividad, digamos, social es donde se supone que la izquierda, en la revolución, pues es donde tiene más caldo de cultivo, ¿no? No sé si he contestado un poco. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, antes de nada agradecer a Rob su presentación, yo creo que ha sido muy interesante y que ha dado en la clave en muchos puntos. Únicamente quería mencionar, ¿no? Y preguntarle también a Rob, porque yo sí que he publicado muchos estudios sobre esto, porque se tiene un poco la falsa sensación de que hablar de suicidio promueve el suicidio, ¿no? Esta sensación, ¿no? De que cuando se toca este tema se promueve. Yo sé que Rob ha publicado muchos estudios analizando cómo se habla del suicidio en la prensa. Y nada, me gustaría que comentara un poco eso, ¿no? Si hablar de suicidio lo previene, no lo previene, lo fomenta, y que nos cuente un poco su experiencia en ese tema. Sí, claro. Maybe you can say it's better to talk in silence. No hay muchos problemas de salud. No hay un problema de salud que es bueno ser silencio. Sí, es mejor hablar. Es mejor hablar
pero hay las redes sociales, the networks, redes sociales, sí. Sí hay los adolescentes, por ejemplo, que hablan de manera más buena, dificultades, sí. Es para psiquiatras, los chefs de sociedad, es mejor hablar con la prevención, con las soluciones, con los programas de recuperación. Sí, es una... sí, gracias. No, además tendríamos que tener en cuenta la intención con que se habla del suicidio y de tantas otras cuestiones. Muchas veces una cosa es un hecho y otra cosa es cómo se presenta, con qué intención de fondo se presenta. Entonces yo creo que simplemente los datos fríos ni inducen, ni reducen, ni impiden, ni promueven el suicidio. Ahora bien, según se presente, entonces produce efectos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tema trans, tan importante en estos momentos. Si se habla de que hay casos de adolescentes, sobre todo, que quieren hacer una transición porque sienten que no se sienten cómodos en el cuerpo que tienen, bueno, pues eso es un caso que siempre ha habido y es un porcentaje muy pequeño. Ahora, si empieza a haber en los medios una banalización y una promoción de que es guay sentirse en un cuerpo equivocado, entonces se producen fenómenos, pues incluso de histeria colectiva. Y son debidos a que los medios están manipulando el dato como tal. O sea que hay que ver un poco la intención de fondo con que se mencionan los hechos. Bueno, yo creo que a estas alturas podemos poner punto final a esta reunión sumamente interesante. Yo como editorial Simática me siento muy satisfecho, muy orgulloso de que publiquemos libros que dan lugar a que se hable, se debata, se hablen de los temas con la libertad que hemos tenido esta tarde aquí la oportunidad de observar. Así que muchísimas gracias. No sé si Alfonso quiere cerrar el acto. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias a los ponentes, a la mesa, a un libro tan interesante, a todos los asistentes y bueno, aquí tenéis en el Ateneo, en la agrupación Ángel Garma también vuestra casa y para lo que queráis y lo que os apetezca. Muy bien. Bienvenidos y gracias.